El audaz vuelo de un dron sobre la frontera helada reveló algo tan extraordinario que causó una conmoción en todo el mundo. Desde las cataratas de sangre hasta la Atlántida. Únete a nosotros mientras exploramos 15 extraños datos helados sobre la Antártida. Número 15. Las cataratas de sangre. La cascada congelada que sangra. Imagínese un glaciar blanco prístino interrumpido de repente por una impactante veta carmesí, el equivalente de la naturaleza a una escena del crimen. Estas son las cataratas de sangre, la maravilla natural más inquietante de la Antártida. Descubiertas por primera vez por el geólogo australiano Griffith Taylor en 1911, inicialmente pensó que había encontrado antiguas algas rojas que teñían el hielo, pero la verdad resultó ser aún más fascinante. Esta cascada de 5 pisos en realidad no es sangre en absoluto, sino más bien una mezcla oxidada de agua salada rica en hierro que brota del borde del glaciar Taylor. Cuando esta agua llena de hierro entra en contacto con el aire, se oxida, de manera similar a cómo se oxida el metal, creando esa llamativa cascada de color rojo sangre que parece sangrar de las heridas heladas del glaciar. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Las cataratas de sangre no son solo una vista bonita en el vasto paisaje blanco de la Antártida. Es un vistazo a un mundo secreto que no debería existir. En las profundidades del glaciar se encuentra un antiguo lago de agua salada. Atrapado en la oscuridad durante casi 2 millones de años, este lago subglacial es el hogar de una próspera comunidad de microbios que se han adaptado para sobrevivir sin luz solar ni oxígeno. Estos microorganismos resistentes se alimentan de sulfatos y compuestos de hierro para mantenerse vivos, lo que demuestra que la vida puede encontrar un camino incluso en las condiciones más duras. Piense en ellos como los supervivientes definitivos de la Tierra, que prosperan en entornos que serían letales para la mayoría de las demás formas de vida. En una zona donde las temperaturas suelen caer por debajo de los menos 17 grados Celsius, se esperaría que cualquier agua líquida se congelara. Sin embargo, Blood Falls sigue fluyendo. El secreto reside en la salinidad extrema del agua, aproximadamente 3 veces más salada que el agua de mar. Combinado con la inmensa presión del glaciar que se encuentra encima, esto crea una composición química única que mantiene el agua líquida incluso en temperaturas gélidas. Mientras tanto, Blood Falls ofrece un vistazo al mundo subglacial de la Antártida. Lo que los científicos han descubierto a continuación es aún más asombroso. Número 14. La vasta red de lagos subglaciales. Bajo las enormes capas de hielo de la Antártida se esconde un mundo oculto que los científicos están empezando a comprender. Hay una red de más de 400 lagos líquidos debajo del continente helado, desafiando nuestras expectativas de lo que es posible en condiciones tan duras. Estos lagos subglaciales constituyen un sistema interconectado que ha permanecido intacto por el mundo exterior durante millones de años. El lago Vostok es la parte más importante de esta red submarina, con una extensión de 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. Es comparable en tamaño al lago Ontario. Este lago ha estado aislado durante aproximadamente 15 a 25 millones de años. Además, ha estado sellado bajo 4 kilómetros de hielo. Los entornos dentro de estos lagos subglaciales son similares a los que se encuentran en lunas y planetas distantes. Con temperaturas bajo cero y sin luz solar debido a la gruesa capa de hielo, estos lagos albergan vida microbiana única. Los científicos han encontrado bacterias adaptadas a condiciones extremas en el lago Vostok, que sobreviven usando procesos químicos en lugar de luz solar. Este descubrimiento tiene gran relevancia para la astrobiología, ya que las condiciones son similares a las de lunas heladas como Europa y Encélado. Los lagos actúan como cápsulas del tiempo, preservando evidencia del clima antiguo y posiblemente conteniendo formas de vida inexploradas que podrían revolucionar nuestro entendimiento de la adaptación biológica. Pero las sorpresas de la Antártida no terminan aquí. Número 13. Una selva tropical fosilizada debajo del hielo. Imagine un exuberante bosque verde cubriendo la Antártida, donde ahora está helada y estéril. Puede sonar como algo fuera de lo común, pero los científicos han descubierto evidencia de que este continente helado alguna vez tuvo selvas tropicales templadas similares a las que se encuentran en Nueva Zelanda hoy. Los investigadores han estado perforando profundamente en las capas de hielo de la Antártida, y lo que encontraron es realmente asombroso.
Oculto dentro de antiguas capas de sedimento, descubrieron un secreto que había estado encerrado durante millones de años. Las muestras de núcleo tomadas del fondo del océano cerca de la isla Pine y los glaciares Thwaites revelaron algo inesperado: restos de un bosque prehistórico. Estas muestras contenían suelo preservado del suelo del bosque, así como polen, esporas e incluso sistemas de raíces pertenecientes a plantas que vivieron durante el período Cretácico, hace unos 90 millones de años. Los restos fosilizados de este antiguo bosque nos cuentan una historia diferente sobre la Antártida. Como las temperaturas medias en la Antártida rondaban los 12 grados centígrados, la región recibía precipitaciones similares a las de las ballenas actuales. La vegetación era diversa, compuesta por coníferas, helechos y plantas con flores. Además, durante millones de años, no hubo hielo en invierno en la Antártida. Este paraíso tropical floreció en uno de los periodos más cálidos de la Tierra, con altos niveles de CO2. La Antártida, en su latitud actual, tenía veranos de luz continua e inviernos de 4 meses de oscuridad, creando un ambiente ideal para diversas especies vegetales. El análisis del suelo bajo el hielo reveló un ecosistema forestal bien preservado, con raíces de árboles, esporas de hongos y restos de plantas con flores. Incluso en los largos inviernos oscuros, las temperaturas se mantenían sobre cero. La transformación a páramo helado ocurrió gradualmente mientras las placas tectónicas movían la Antártida hacia el sur y el clima global se enfriaba. Pero, ¿qué formas de vida prosperan hoy en estas condiciones extremas? Número 12. Misteriosos microorganismos de apariencia alienígena. En las profundidades de la superficie helada de la Antártida, un fascinante mundo de vida microscópica desafía nuestra comprensión de la supervivencia. Estas notables criaturas, conocidas como extremófilos, han dominado el arte de prosperar en condiciones que matarían instantáneamente a la mayoría de los organismos vivos. Estos microorganismos poseen una serie de mecanismos de supervivencia que parecen casi metafísicos. Poseen proteínas anticongelantes que evitan que las células se congelen y cristalicen en temperaturas extremadamente frías. Además, las membranas celulares de estos organismos han experimentado adaptaciones para permanecer flexibles y funcionales, incluso a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Los extremófilos han desarrollado enzimas que pueden funcionar de manera eficiente en condiciones de frío extremo, lo que les permite llevar a cabo reacciones bioquímicas esenciales. Los científicos que estudian estas notables formas de vida han descubierto especies como Psychrobacter arcticus, que puede reproducirse a temperaturas tan bajas como -15 grados Celsius, y Chrysobacterium greenlandensis, que mantiene activos los procesos celulares a -5 grados Celsius. Los procesos metabólicos de estos microorganismos adaptados al frío revelan el increíble ingenio de la naturaleza. Su maquinaria celular funciona con una fracción de la energía requerida por sus contrapartes de clima cálido, utilizando vías químicas únicas para extraer nutrientes de su duro entorno. Algunas especies incluso entran en un estado de criptobiosis. En este estado, es como si esencialmente pusieran en pausa sus procesos vitales hasta que las condiciones mejoren. Número 11. Criaturas que ponen en pausa la vida. La Antártida tiene otra maravilla. No puedes creer que el hielo allí cante el hielo cantor de la Antártida. ¿Y si el hielo de la Antártida no estuviera en silencio, sino vivo y cantara? Bajo la extensión helada de la Antártida se esconde una sinfonía misteriosa, las melodías cautivadoras del hielo que canta. Este fenómeno etéreo transforma el continente en una sala de conciertos de la naturaleza, donde las dunas de nieve talladas por el viento y las masas de hielo en movimiento crean una orquesta. La fuente de estos sonidos cautivadores surge de la compleja interacción entre los patrones del viento y las propiedades físicas del hielo. Los fuertes vientos antárticos, al atravesar las inmensas dunas de nieve, generan vibraciones en las capas de hielo que resuenan en el paisaje helado y producen una serie de tonos que van desde notas graves y retumbantes hasta silbidos agudos. El tono y la intensidad de estos cantos de hielo varían drásticamente en función de varios factores, como el espesor del hielo. El hielo más grueso produce tonos más graves, mientras que la textura de la superficie influye en cómo se propaga el sonido. Estas firmas acústicas son indicadores valiosos de la salud del hielo. Los científicos analizan estos sonidos para detectar movimientos, grietas
y posibles colapsos en las plataformas de hielo. Con sensores sísmicos modernos, pueden crear mapas sonoros detallados que revelan cambios en el paisaje antártico. Estos patrones ayudan a predecir cambios futuros en las masas de hielo. Las canciones del hielo revelan sus movimientos cambiantes. Pero, ¿y si el hielo esconde algo tan grande como una montaña entera? Número 10. La cordillera oculta, los montes Gambutse. La superficie helada de la Antártida esconde un secreto extraordinario. Una cordillera tan magnífica como los Alpes europeos, pero completamente invisible a simple vista. Los montes Gambutsev se extienden a lo largo de unos impresionantes 1.200 kilómetros a través del continente helado, con picos que se elevan hasta 3.000 metros de altura, todos ellos ocultos bajo capas de hielo. El descubrimiento de estas montañas ocultas en 1958 dejó a los científicos perplejos. A diferencia de la mayoría de las cordilleras antiguas que muestran signos de erosión a lo largo de millones de años, los montes Gambutsev mantienen picos sorprendentemente irregulares y valles empinados. Esta conservación se puede atribuir a la gruesa capa de hielo de la Antártida, que actúa como una manta protectora, congelando esencialmente las montañas en el tiempo. La tecnología de radar y los estudios sísmicos han revelado detalles fascinantes sobre estas misteriosas montañas. Su estructura revela su formación a través de múltiples eventos tectónicos, jugando un papel crucial en el desarrollo de la capa de hielo oriental. Desafiando las teorías geológicas tradicionales, estas montañas surgieron durante cientos de millones de años mediante procesos antiguos y la ruptura de supercontinentes. Estudios recientes sugieren que se formaron por rifting continental, donde la corteza terrestre adelgazada permitió que material del manto emergiera, combinándose con ciclos de elevación y erosión para crear el espectacular paisaje ahora oculto bajo el hielo. Desde estas profundidades hasta la superficie, el hielo toma formas sorprendentes. Número 9. Formas inusuales de icebergs. Los icebergs de la Antártida son como esculturas de la naturaleza, cada uno único y moldeado por varias fuerzas. Con el tiempo, estos enormes trozos de hielo pueden adoptar muchas formas diferentes, desde gigantes con la parte superior plana hasta intrincados arcos que parecen casi antinaturales. Bajo la superficie de la Antártida, el hielo antiguo sufre una transformación notable. Pero, ¿cómo se forman estos icebergs? Cuando se someten a una presión intensa, las burbujas de aire dentro del hielo se expulsan, dando lugar a estructuras cristalinas transparentes. Luego, este hielo comprimido sube a la superficie, mostrando un color azul impresionante causado por la interacción de la luz con sus densos cristales de hielo puro. Los científicos han identificado varias categorías distintas de icebergs en función de sus formas. Hay icebergs tabulares, icebergs de domo, icebergs de pináculo y icebergs de dique seco. El color azul de los icebergs varía en intensidad según su edad y composición. El hielo más antiguo tiende a tener tonos azules más profundos, mientras que las formaciones más jóvenes parecen más claras y cristalinas. Estos campos de hielo azul sirven como laboratorios naturales para los científicos que estudian el cambio climático y otros fenómenos ambientales. Lamentablemente, el cambio climático está comenzando a tener un impacto en estas magníficas estructuras. El aumento de las temperaturas está provocando un aumento de las tasas de derretimiento y creando nuevas formaciones que a menudo son inestables. Mientras nos maravillamos con las formas de los icebergs, descubrimos un enorme lugar de impacto enterrado bajo el hielo, vinculado a una catástrofe prehistórica. Número 8. El cráter de Wilkes Land. Esta enorme cicatriz en la Antártida guarda secretos del impacto de un asteroide 4 veces más mortal que el que exterminó a los dinosaurios. El cráter de Wilkes Land. Este enorme lugar de impacto, que mide unos 500 kilómetros de ancho, es un recordatorio de uno de los eventos más destructivos en la historia de la Tierra. En 2006, los científicos descubrieron por primera vez esta formación circular. Mediante mediciones de gravedad por satélite, encontraron una gran concentración de material del manto, que era el doble del tamaño del famoso cráter de Chicxulub, que causó la extinción de los dinosaurios. Este hallazgo generó un gran interés científico, lo que impulsó a los investigadores a utilizar tecnología avanzada de radar de penetración de hielo para estudiar el área debajo del hielo. El momento de este antiguo impacto
se alinea con el evento de extinción masiva más grande de la Tierra, la extinción del Pérmico Triásico. Hace aproximadamente 250 millones de años, casi el 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres se extinguieron durante este período devastador, también conocido como la Gran Mortandad. El asteroide que creó este cráter medía 48 kilómetros de ancho, 4 veces mayor que el que extinguió a los dinosaurios. Su impacto liberó energía equivalente a millones de armas nucleares, desencadenando terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos globales. Este evento también contribuyó a la separación de Australia de la Antártida durante la ruptura de Gondwana. Los científicos han encontrado evidencias como cuarzo impactado y formaciones geológicas únicas que revelan detalles de este momento crucial que transformó la Tierra y dejó su huella bajo el hielo antártico. Nuevos hallazgos sugieren que pueden existir otros misterios de origen humano enterrados en el hielo. Número 7. Teorías sobre la Atlántida. Existen mitos antiguos que hablan de una civilización perdida enterrada bajo el hielo de la Antártida. Esta idea ha provocado tanto entusiasmo como debate entre científicos e investigadores. La idea de encontrar la Atlántida, la legendaria civilización avanzada descrita por Platón, oculta bajo el continente helado, ha intrigado a muchos, incluidos los teóricos de la conspiración. Se han presentado varias pruebas para apoyar la idea de que pudieron haber existido civilizaciones antiguas en la Antártida. Como se reveló anteriormente, estas muestras sugieren que la región alguna vez tuvo un clima mucho más cálido, capaz de soportar una vegetación exuberante. Además, algunos estudios han identificado formaciones inusuales debajo del hielo, lo que lleva a especular sobre estructuras hechas por el hombre. Y ciertos mapas históricos parecen mostrar la Antártida sin su cubierta de hielo actual, lo que plantea preguntas sobre cómo se obtuvo tal conocimiento. Un mapa que ha desconcertado particularmente a los investigadores es el mapa de Piri Reis, creado en 1513. Este mapa representa la costa de la Antártida sin hielo, un detalle que solo se confirmaría siglos después. Tal precisión implica que las civilizaciones antiguas poseían conocimiento del continente mucho antes de la exploración moderna. Estudios geológicos recientes brindan más apoyo a la idea de la habitación humana pasada en la Antártida. Estos estudios sugieren que el continente pasó por períodos de clima templado, lo que podría haber permitido asentamientos humanos. Es importante señalar que la posición de la Antártida en la Tierra no siempre ha sido fija en el Polo Sur. A través de la tectónica de placas, el continente se fue desplazando gradualmente hasta su ubicación actual a lo largo de millones de años. Durante estos períodos más cálidos, es posible que existieran comunidades prósperas en lo que ahora es un paisaje helado. Si bien la ciencia convencional puede no vincular directamente estos hallazgos con la Atlántida, los investigadores continúan descubriendo características ocultas dentro de la Antártida que desafían las expectativas iniciales. Si bien la idea de la Atlántida genera intriga, el frío cortante de una estación popular plantea otra pregunta. Número 6. ¿El lugar más frío de la Tierra? Imagínese estar en un lugar tan frío que su aliento se congela instantáneamente, donde el metal se rompe como el vidrio e incluso las máquinas más resistentes luchan por funcionar. Esta es la estación Vostok en la Antártida, hogar de la temperatura más baja jamás registrada en la Tierra. El 21 de julio de 1983, esta estación de investigación rusa experimentó una escalofriante temperatura de menos 89,2 grados Celsius, una temperatura inimaginablemente baja. En condiciones extremas, los termómetros de mercurio se congelan y el combustible diésel se convierte en un gel. La piel expuesta se congela en cuestión de segundos. Pero, ¿qué hace que la Antártida sea tan fría? Varios factores únicos contribuyen a que la Antártida sea el congelador de la Tierra. La estación Vostok se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es más fino y retiene menos calor. Además, la superficie blanca del continente refleja hasta el 90% de la luz solar, lo que impide el calentamiento del suelo. Y durante los meses de invierno, la Antártida no recibe luz solar, lo que permite que las temperaturas desciendan. El frío extremo crea fenómenos sorprendentes. Las estructuras de metal se contraen y se deforman, mientras que el plástico se vuelve lo suficientemente frágil como para romperse como la porcelana.
El equipo de investigación requiere modificaciones especiales. Las baterías estándar fallan, la electrónica funciona mal, e incluso el equipo especializado para clima frío llega a sus límites. Los científicos de la estación Vostok se enfrentan a desafíos únicos, ya que nunca deben respirar directamente en el aire gélido, y es necesario un calentamiento constante para evitar que los cimientos de acero se vuelvan peligrosamente frágiles. Estas condiciones extremas sirven como laboratorio de la naturaleza. Los investigadores estudian cómo se comportan los materiales a temperaturas tan bajas, recopilando datos que resultan invaluables para la exploración espacial y el clima frío. Número 5. El pueblo fantasma de Whalers Bay. ¿Qué llevó a los humanos a aceptar las condiciones hostiles de la Antártida? ¿Y qué los alejó finalmente? Whalers Bay es un asentamiento abandonado ubicado dentro de la caldera volcánica de la isla Decepción, que cuenta historias del pasado industrial de la Antártida. Los restos esqueléticos de los edificios de madera y las estructuras de metal oxidadas hablan de la ambición humana, la explotación medioambiental y el poder puro de la naturaleza. La compañía ballenera chilena Noruega estableció este remoto puesto de avanzada en 1912, transformándolo en una próspera estación ballenera. Los barcos atracaban en el puerto natural, protegido por las paredes volcánicas de la isla en forma de herradura. La bahía bullía de actividad mientras los enormes cadáveres de ballenas se procesaban para convertirlos en aceite, y los trabajadores vivían en alojamientos construidos especialmente junto a instalaciones de almacenamiento y plantas de procesamiento. Durante su apogeo operativo, entre 1911 y 1931, innumerables ballenas fueron cazadas hasta casi extinguirse. Las aguas alrededor de la isla Decepción se tiñeron de rojo con la sangre de las ballenas, mientras que el aire se llenó de un humo espeso proveniente de la conversión de la grasa de las ballenas en aceite. La naturaleza recuperó la bahía ballenera a través de una serie de eventos dramáticos. Las erupciones volcánicas de 1967 y 1969 devastaron el asentamiento, obligando a una evacuación permanente. Los flujos de lodo y las cenizas sepultaron partes de la estación, mientras que otras fueron arrastradas por lahares, es decir, flujos de lodo volcánico destructivos. Las estructuras restantes son ahora centinelas, con sus paredes marcadas por los escombros volcánicos y desgastadas por las tormentas antárticas. Hoy, los visitantes de Whalers Bay se encuentran con un paisaje surrealista con enormes tanques de petróleo oxidados que salpican la playa volcánica negra y edificios de madera en ruinas que se inclinan precariamente por los vientos polares. Número 4. Una imagen de Marte en la Tierra. Caminando por un paisaje tan desolado que los científicos de la NASA lo utilizan como campo de pruebas para las misiones a Marte. Bienvenidos a los valles secos de la Antártida, el paralelo más cercano de la Tierra al duro terreno del planeta rojo. Estos valles extraordinarios se extienden a lo largo de 4.800 kilómetros cuadrados de la región del estrecho McMurdo de la Antártida, creando un entorno surrealista de tipo desértico en medio del continente más frío del mundo. Los valles han permanecido libres de hielo durante aproximadamente 14 millones de años, desafiando el paisaje helado que los rodea. El secreto detrás de su naturaleza completamente seca reside en los poderosos vientos catabáticos. Estas densas masas de aire descienden desde la meseta polar a velocidades que alcanzan los 320.000 a 2.020 kilómetros por hora. Estos vientos feroces eliminan toda la humedad, evaporando la nieve y el hielo antes de que puedan asentarse, creando un entorno en el que no ha llovido durante milenios. Las características únicas del valle crean un laboratorio natural perfecto para estudiar los posibles entornos marcianos, ya que la humedad relativa desciende a cero, lo que lo hace más seco que el desierto del Sahara. Además, los depósitos minerales únicos reflejan los que se encuentran en Marte, y los patrones geométricos del suelo son similares a los observados en Marte. Los equipos de investigación de la NASA realizan regularmente experimentos en estos valles, probando los vehículos exploradores de Marte y estudiando los microorganismos resistentes que logran sobrevivir en este entorno hostil. Estas formas de vida microscópicas, adaptadas al frío extremo y a la falta de agua,
ofrecen pistas sobre cómo podría persistir la vida en Marte, dejando valles secos como los alienígenas. Pasemos a un gigante de hielo que está reescribiendo los récords. Número 3. El iceberg más grande del mundo. Se trata de una masa de hielo más grande que las principales ciudades. A la deriva silenciosamente a través del Océano Austral, este gigante helado, llamado Iceberg A76, se desprendió de la capa de hielo Filchner-Ronner de la Antártida en mayo de 2021, creando ondas de asombro en la comunidad científica. Con una asombrosa longitud de 170 kilómetros y 25 kilómetros de ancho, A76 se adjudicó el título del iceberg más grande del mundo, una colosal capa de hielo que se extiende aproximadamente 4,320 kilómetros cuadrados. Para comprender la magnitud de un 76, imaginemos a Rhode Island flotando sobre el océano. Pero la pregunta es, ¿cómo se forma este iceberg tan grande? Para entender cómo se formó un iceberg tan grande, necesitamos observar un proceso natural llamado tallado. El desprendimiento ocurre cuando secciones de las plataformas de hielo se rompen debido a varias fuerzas que actúan sobre ellas. En el caso de un 76, varios factores contribuyeron a su formación. Al igual que las corrientes oceánicas que socavan la plataforma de hielo, estas fuerzas trabajaron juntas a lo largo del tiempo para separar un 76 de su plataforma de hielo original. El nacimiento de icebergs tan enormes revela información sobre la dinámica glacial. Las plataformas de hielo avanzan y retroceden naturalmente a través de ciclos de acumulación de nieve y tallado de icebergs. Estas extensiones flotantes de capas de hielo terrestres actúan como barreras cruciales que frenan el flujo de hielo interior hacia el océano. Al estudiar un 76 y otros icebergs similares, mientras icebergs enormes se desplazan a la deriva en el Océano Austral, otra maravilla antártica ve cómo los cielos sobre la Antártida cobran vida en una danza vibrante. Número 2. Las luces del sur, Aurora Australis. Anteriormente hablamos de los glaciares helados cantando. ¿Y si te dijera que esta frontera helada también puede bailar? La aurora austral, también conocida como luces del sur, es un fenómeno natural impresionante que ocurre en la Antártida. Consiste en vibrantes cintas de luz que bailan a través de los oscuros cielos invernales, creando una fascinante exhibición de colores. ¿Cómo funciona la aurora austral? La ciencia detrás de la aurora austral implica partículas de alta energía de los vientos solares que chocan con el campo magnético de la Tierra y los gases atmosféricos. Esta colisión produce diferentes colores de luz, según el tipo de gas involucrado. La producción de color verde indica moléculas de oxígeno a altitudes más bajas, mientras que el rojo es lo contrario. Sin embargo, el violeta y el azul indican moléculas de nitrógeno, y el rosa es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Si bien las auroras boreales son más conocidas, las auroras australes tienen sus propias ventajas únicas en lo que respecta a las condiciones de observación. Las estaciones de investigación en la Antártida sirven como lugares de observación privilegiados para los científicos que estudian la aurora austral. Utilizan equipo especializado para documentar estas exhibiciones y recopilar datos sobre varios aspectos, como el comportamiento del viento solar, la fuerza del campo magnético de la Tierra y los patrones del clima espacial. Las auroras australes también tienen un significado cultural para los pueblos indígenas del hemisferio sur. Las tradiciones maoríes las consideran fuegos ancestrales en el cielo, mientras que las historias aborígenes australianas las describen como ceremonias celestiales. ¿Cuándo se puede ver la aurora austral? Durante los periodos de máxima actividad solar, se sabe que las luces del sur se extienden hacia el norte, alcanzando áreas como Nueva Zelanda y el sur de Australia. Sin embargo, las exhibiciones más espectaculares suelen ocurrir durante el invierno antártico, cuando prevalece la oscuridad. Número 1. La expedición al lago Mercer. Descubre secretos debajo de la Antártida. Bajo la superficie helada de la Antártida se encuentra un tesoro escondido: el lago Mercer. Esta gran masa de agua ha permanecido intacta por los humanos durante miles de años, oculta bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental. Los científicos han estado fascinados durante mucho tiempo por este lago subglacial, y en diciembre de 2018 se lanzó una ambiciosa expedición para explorar sus profundidades y descubrir sus secretos. Un equipo de investigadores dedicados se embarcó en una audaz misión para estudiar el lago Mercer.
Equipados con herramientas de perforación especializadas y una determinación inquebrantable, se propusieron penetrar la gruesa capa de hielo y acceder a este antiguo ecosistema submarino. El proceso implicó utilizar agua caliente para crear un estrecho agujero a través de casi 1 kilómetro de hielo sólido. A medida que el equipo exploraba las aguas del lago, se encontraron con hallazgos sorprendentes que superaron sus expectativas. Los investigadores se toparon con restos de organismos que habían evolucionado para prosperar en completa oscuridad, temperaturas cercanas al punto de congelación y condiciones de alta presión. El lago Mercer albergaba una sorprendente diversidad de microorganismos, incluyendo restos de crustáceos y tardígrados que sugieren una antigua conexión con el océano. Estos hallazgos revolucionan nuestra comprensión de la vida en condiciones extremas. El ecosistema único del lago podría servir como modelo para estudiar la posible vida extraterrestre en mundos helados como Europa o Encélado. Los científicos continúan analizando las muestras, recordándonos que nuestro planeta aún guarda secretos extraordinarios en sus lugares más remotos. Nos vemos en el próximo video.